% fue la inflación de diciembre y la Argentina cerró con 94,8. Para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández es la inflación más alta que tuvo la Argentina en los últimos, desde el año 91, en los últimos 32 años. Para el mundo, la Argentina se quedó con el cuarto lugar. Exactamente. Cerruti festejó prácticamente ayer este... Sí, porque no llegaron a los 100, porque no llegó a los 100, no llegó a las tres cifras. Lo que decía Cerruti es que desde mitad de año se venía hablando de que iba a ser más de un 100%, entonces que muchas paritarias se cerraron en torno a un 100%, cosa que, bueno, hay que ir chequeando dependiendo cada sindicato, ¿no? Pero bueno, fue 94,8%, un número, la verdad, que si ibas a principio de año, los peores... 33% no era la de del Guzmán, presupuesto. la del presupuesto que había armado Guzmán, pero bueno, podías imaginar un 60%, 65%, bueno, 95%. Y la verdad, más allá de la particular visión que tiene Cerruti de todas las cosas, la verdad es que hace 3 meses ya estabas arriba del 100% también. En esto han logrado, por lo menos han logrado frenarla. Exactamente. Ojalá que siga para beneficio de toda la Argentina, ojalá que siga frenándola y que sigan en baja. Igual si Pero vos ves la comparación, o sea, si vos tomás cómo va creciendo la comparación de los 12 meses anteriores, sigue habiendo un alza. Porque pensás que el mes anterior fue 80 y pico, ya estás en, o sea, sí, claro, y sí, estás en un ritmo en que si no llegaste al 100 ahora, podés llegar al 100 en marzo, digamos. Es verdad. O no, febrero. a ver, no podés, no. A ver, podés llegar al 100 en marzo si haces enero contra marzo, si le sumás 14 meses, pero si no, la proyección de una inflación del 5% no te da 100%, no llegás. Vos venías con proyecciones arriba del 100, lograste, acordate, llegamos a tener 7,5% de inflación, lograste bajar eso a 5%. Eso es lo que hace que si proyectás no llegás al 100. Ahora, en el mundo empezó a bajar también la inflación. De hecho, Estados Unidos, creo que mostraba ayer también un dato del 6,1%. Sí, 6 y pico Bueno, por ciento. ayer, gran parte del mundo, en el segundo semestre, hubo una desaceleración de la inflación. Ayer, precisamente, en la conferencia de prensa en Casa Rosada, el corresponsal de Bloomberg le dice eso a Cerruti. Le dice, ok, están festejando este número, pero en realidad en Brasil, en Estados Unidos, tuvo deflación. En otros países, en Chile, digo, ha habido altos niveles de inflación, pero en un momento se le ha encontrado la vuelta y a pesar del frente externo y sobre todo la guerra de Rusia-Ucrania, han podido empezar a encontrar En casi soluciones. todos los países termina la inflación siendo menor a la que se esperaba, sobre todo cuando vos veías mediados de año, donde vos tenías una aceleración muy fuerte. Insisto, ibas... Después tenemos unos más allá del mapa, gráficos que muestran el porcentaje de países, la cantidad de países que están en cada rango de inflación. Acá terminó siendo 3 veces más de lo presupuestado. Después, obviamente, sí, en algún momento terminó siendo menor de lo esperado, sí, porque esperábamos arriba del 100, pero piensen ustedes que la proyectada por el propio gobierno, no por este Ministerio de Economía, sino por el anterior, fue 33%. Terminó en 100, casi 95%. Exactamente. Sí, casi el doble de la inflación del año pasado, además, ¿no? Y casi el doble. Sí, la duplicaste, Casi el doble. sí, la duplicaste. También es verdad que el último cuatrimestre ha habido un equilibrio entre el 5%. Más o menos 5 o 6%. Y recuerden cuál es el plan estimado, es en abril empezar a hablar de inflación por debajo del 4. Exacto. Ojalá que se cumpla, y ojalá porque estamos todos acá, ¿no? Y con esta propuesta del gobierno de cerrar paritarias en torno al 60% anual. Y un precio justo que lo van a extender 4 meses más. Exactamente. El precio justo, recuerden, es 4% de los aumentos que están acordados. Bueno, la inflación en el mundo. Sí, la inflación en el mundo, la verdad es que la comparación es brutal, porque realmente, si querés ir repasando el mapa, fíjate Canadá, 6,9%, inflación, Estados Unidos termina en 6,5%. Estos todos países que estaban mucho más cerca del 10 hace unos meses cuando vos hacías la comparación anual. Centroamérica, fíjate que tenés ahí Honduras 10%, tenés Cuba un poquitito. ¿Qué países tienen inflación más alta? Cuba no tenés ni medida, igual que Venezuela. Tampoco sabés si las mediciones son las reales. No son confiables, pero fíjate que tenés Cuba, Haití, países, para tener en cuenta también cuáles son los países que tienen inflación alta. Tenés ahí Cuba, por ejemplo, 40,3%, tenés Haití ahí al lado, 7,5% Dominicana. Al lado Dominicana. A la izquierda tenés No, para el Haití. otro lado. Por el otro lado, Haití. Para la izquierda. No, entre chiquitito. Cuba y Dominicana, lo naranja chiquito que está, eso, Ahí está. A la derecha. A la derecha. Jamaica. Ahí.
Ahí está. No, eso es Jamaica. A la derecha, Haití. Ahí. 47,2% Haití. Haití un país totalmente Nos costó llegar a Haití, ¿eh? detonado. Pero un país que prácticamente no tiene Estado. Ayer decíamos, se quedó sin representantes electos. No tiene ningún representante que haya sido electo en alguna elección. Si te vas un poquito más al sur, tenés, mirá, Panamá como un caso, el que está verde. El verde de Centroamérica. El verde de Centroamérica al sur. Más abajo, en el medio. No, más abajo, el verde. El ahí siguiente, está Panamá. Ahí tenés Panamá, 1,4%, es uno de los países con inflación más baja del mundo. Termina Panamá. Y fíjate, tenés Colombia. Colombia en amarillo. Que al lado lo de tenés Venezuela. Calculando. De los, Ahí está Colombia. de los está pocos Colombia. que tenés con más de 10%. Al lado de Venezuela. Venezuela que termina. Venezuela que en algún momento. Llegó a estar en 180%, Sí, o sea, sí. y parecía que podía llegar a terminar por debajo justamente Sí, de Argentina. Termina en diciembre solamente 35% de inflación mensual. O sea, hubo una disparada muy fuerte luego de haber desacelerado fuerte. Bueno, si vas a la derecha, entras en Guyana, ahí tenés Surinam, otro país. Surinam, tenés Guyana. otros países. A la otros los derecha, que, ahí está. fíjate, Por la derecha. Surinam, ahí está. 49,5. Guyana, 49%. Al lado Surinam, en rojito. Guyana, Surinam allá. al Surinam, costado. 49%. Son países, insisto, Sí. institucionalmente muy precarios. Mirá Fíjate, mirá Brasil termina en ¿no? 6,7. Mirá Brasil. La inflación fue 0,6 Bolivia en diciembre. Y Bolivia, mirá. Y Bolivia 3,2. 3,2%. Igual tiene delay del mouse. Sí, tiene un Sí, poquito. tiene... Pero fíjate, Bolivia, eso, lo que decíamos, 3%. Tenés Ecuador, ¿no? También. Ecuador, creo que fue Ecuador está 3%, dolarizado. también, así que- 3,7%. Dolarizado. El Salvador también dolarizado era 7%, pero fíjate que no se trata de dolarización o no. Mirá porque Perú, con el conflicto político que Sí. está cada vez más grave. que está Ya muy grave. Ya superaron Y los 40 ya muertos. Ya se está empezando a afectar la economía Sí. después de mucho tiempo, Sí. porque ya es tan sostenido y tan desastroso. Y lo que pasa, bueno, de hecho ya hubo varios informes sobre el camino de las inversiones con la guerra y obviamente Perú no está ni siquiera dentro de los países analizados por el conflicto político que hay. Bueno, salió en The Economist, vos lo contaste acá, justamente Sí, una estimación bueno, que te mostraba el nivel de competitividad de los países según distintos criterios. Y Perú, cuando mirás la política, le resta un montón en ese sentido. Bueno, y ahí Entonces, tenés Perú, bueno, después Chile. Chile que bajó un poco también, porque Chile terminó... Se terminó estabilizando estaba camino, parecía llegar a casi un 15%, termina en un 12,8%. Igual alta, termina para ser Chile. Alta, termina para ser alta, Chile es alta, Sí. por supuesto, Y ahí viene Argentina. pero es un poquito más baja de lo Uruguay- que, de lo que Uruguay, estaba ¿cómo quedó? haciendo. Menos de 10. Y Uruguay quedó con menos de 10, 8,2%. Igual que Paraguay. Si vos tomaras sacás Argentina y Venezuela, el promedio latinoamericano te da por debajo de 10%. Claro. El promedio mundial es 15%. Termina el de 2022, inflación promedio Está mundial Está bien, 15%. por Venezuela, somos por parte, Argentina, claro. por Eso- Zimbabue. Por los cinco, Fíjate lo que- por los cinco fantásticos. Venezuela 305, superando a Zimbabue, que en algún momento, casi todo el año, Zimbabue estuvo con más inflación que Venezuela, pero Venezuela termina arriba de Zimbabue. Líbano, 142%. Tercero, Argentina, queda cuarto con un 94,8%. Cuarto. Sudán, 88,8%. Y lo que está bueno, mostremos la otra placa, para que tengamos en cuenta los pocos países que tienen un problema grave de inflación. Porque, fíjate esto, 15,9% es el promedio mundial. Ahora, países con más de 100%, solo 3 países. Países con entre 50 y 100, 6 países en el mundo. Entre 20 y 50 tenés 20 países. Entre 10 y 20 tenés 46. Y tenés 110 países, es decir, la mayor parte de los Sí. países del mundo, con menos de 10% de inflación. O sea, nosotros tenemos una inflación que es supera, la tenés que multiplicar justamente 9 veces lo que tiene la mayor parte de los países del mundo.